Hay historias sin duda que inspiran, hay historias que marcan y todos comunicamos. Hoy estamos entre comunicadores, mi estimado Eric. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, estoy entre los grandes, ¿verdad? No. Tratando de ser comunicador. Todos comunicamos fe, comunicamos esperanza y sin duda en este podcast todos vamos a ser una vez más inspirados y desafiados. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo Adolfo Pineda, más conocido como el Colocho. Solo, ¿verdad? Bienvenido. Gracias por esta oportunidad. Es una bendición para mí, Eric, Luis, el poder dirigirme a todos los que están viendo este podcast. Es una bendición y gracias por la invitación. No, gracias por estar siempre anuente, pues a compartir. Y hoy, yo sé que muchos lo conocen, lo han escuchado, experiencia en radio, ha pasado por muchos medios de comunicación. Sin embargo, hoy conoceremos más a fondo quién es realmente Adolfo, o sea, por qué hoy podemos ver lo que vemos, escuchar lo que escuchamos, lo que te escuchan por la radio. Pero bueno, ya entrando en materia, Adolfo, cuéntanos, ¿quién es Adolfo? ¿Dónde nace Adolfo? ¿Dónde se desarrolla? Bueno, normalmente siempre conocen al Colocho, porque es la figura que está de repente en los medios, porque es el que aparece de repente en las plataformas como estas, pero detrás de ese personaje hay un hijo, hay un padre, hay un esposo, y la verdad que y un hombre de Dios también, de hogar. La verdad que me siento muy agradecido una vez más por estar aquí con ustedes y que todos los que nos están viendo puedan escuchar. Bueno, nací en San Pedro Sula, inscrito en Choloma, soy 0502 de corazón. Criado también en esta zona de Choloma, específicamente en la López Arellano, una colonia en la cual pues crecí hasta el día de hoy, pues estoy viviendo ahí. Siempre lo digo con mucho orgullo porque normalmente se habla de este sector, lo malo, pero también de ese lugar hemos salido personas de bien que estamos influyendo en la vida de las personas para bien a través de la palabra, a través de lo que sabemos hacer. Tengo 40 años. Yo creo que estamos entre esas edades, ¿verdad? Un poquito menos, Sí. por ahí vamos. Sí, casado con Ninette Castellano, mi esposa, quien le envío un saludo, padre de 3 hijos, Jared, Caleb y Aarón, 3 hermosos varones que Dios nos ha dado como matrimonio y bueno, como me decía o me hacía la pregunta, me crié en este sector, vengo de un hogar donde me crié con mis padres, pero hasta cierto punto de mi vida, porque vivíamos en un hogar con división, mi papá y mamá separados, viviendo en la misma casa. A tal punto de que eso pues llegó a impactar mucho mi vida, porque hubo en su momento en mi vida como, por ejemplo, una confusión, ¿verdad? Por lo que vivía, nunca vi a mi papá darle un abrazo a mi mamá, nunca vi decirle un te amo a mi mamá. Fue todo lo contrario. Y puedo enfocarme más en las cosas buenas que me enseñaron. Por ahora el hombre que soy, casado, con una familia, 13 años de casado con mi esposa. A pesar de todo lo que vi, siempre pensé en que yo tenía que ser diferente. Pero para ser diferente tenía que llegar alguien a mi vida. Y creo que de eso vamos a estar hablando más adelante. Sí, definitivamente, Eric, los hijos no se pueden separar de los padres, ¿verdad? Siempre digo, en la era moderna, la gente toma caminos, eso se da mucho, pero los hijos no se pueden separar, no se pueden divorciar de sus padres. Correcto. Y más aquellos que crean un vínculo. ¿Cómo fue esa experiencia en esa etapa de tu niñez, Adolfo? Porque es fácil decirlo, pero tú eras hijo, pues estabas en medio de 2 mundos, de 2 formas de pensar que vivían juntos. Sí, realmente no fue fácil porque yo vivía una situación donde mi papá me aconsejaba algo y mi mamá también me aconsejaba algo. Recibía consejo de ambos. Hasta cierto punto nunca fueron consejos malos, pero podría mencionarles algunos. Mi mamá decía estudiar, mi papá decía, ¿para qué vas a estudiar? Si, mira, yo tengo este negocio y yo no soy estudiado y sin embargo, pues sé manejarlo, sé controlarlo y no nos está yendo mal. En ese momento era lo que él me decía, pero mi mamá siempre, ¿no? Estudiar para que se te abran más puertas. Entonces, cuando les hablaba de confusión, les hablaba de eso. Uno me decía un consejo, otro. Yo realmente no hallaba en cuál de los dos pues enfocarme.
Entonces encuentro el fútbol como esa alternativa. Me apasiono tanto por el fútbol que empecé a practicarlo desde muy niño. Me encantó. Espérate, te voy a interrumpir ahí porque... Ajá. Todos te conocemos como Adolfo, el locutor, el presentador, el animador. Hacías en algún momento aquel personaje que manejaba, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que se llamaba? El Guachihuahuao. El Guachihuahuao. Sí, éramos varios en ese staff. O sea, tu faceta de comunicador la conocemos todos, pero de futbolista. Sí. O sea, yo esperaba que me dijeras, soñé con un micrófono, pero cuéntanos, ¿cómo es eso? Y para saber un poquito del entorno, ¿cuántos años tenías cuando tomaste esa decisión de ser futbolista? Bueno, llego desde los 9 años. Okay. 9 años. Se me da la oportunidad de formar parte de las reservas de la España en esa edad, ¿verdad? Y me apasionó tanto el fútbol. Desde muy pequeño iba a los estadios. Por ejemplo, salía el España, yo salía frente a los jugadores con una bandera, peloteábamos en aquel momento. ¿Era bueno esa...? Bueno, podría decir, a veces uno mejor se reserva esa parte, ¿verdad? Hasta que uno lo puedan ver. Ya tengo 40 años, todavía sigo activo, sigo jugando en veteranos en la Liga de Campiza aquí en San Pedro Sula. Okay. Pero sí tenía las condiciones. Tenía las condiciones desde muy niño porque tuve esa formación, tuve entrenadores. Hubo alguien que marcó mucho mi vida, Oscar René Muñoz, licenciado. Oscar René fue de mucha bendición porque en medio del mundo en el que me estoy formando, en una sociedad de pandillas y de todo lo que se vivía, encontré esa alternativa como el fútbol. Él es quien me lleva a un equipo y ahí comienzo ese sueño de querer ser futbolista. Cosa que a mis padres también no les agradaba. Me decían siempre una lesión, la carrera del futbolista es corta. Pero yo quería seguir insistiendo en eso. Entonces empiezo a formarme en reservas de la España, pero llega un momento en el que paso a formar parte de las reservas del Olimpia. Llego con Monpaz. Ahí vamos, ¿verdad? Bien. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Y no soy ni España ni Olimpia, soy Motagua. Oh, ahí vamos mal. No, mentira. No, pero y ahora en redes todos son victoria. Sí, ahora en redes sí, está ganando, ahorita es el campeón. Pero bueno, me apasiono tanto por el fútbol, quería ser futbolista. Les quiero comentar algo. Mis padres nunca tuvieron problemas conmigo por el tema de que fui un hijo desobediente, fui alguien que los deshonré en otras áreas, como por ejemplo malas costumbres con amigos o malas influencias que sí las pude tener, pero no fue eso lo que les complicó a ellos la vida conmigo, sino tomando más que todo... Tomando en cuenta que vivías en un sector donde esto era sobreabundante y máxime un niño que prácticamente en cierto modo estaba solo, pues, en medio de dos padres. Ajá, vecinos. Pero llega un momento en el que yo digo, bueno, quiero enfocarme en esto, quiero llegar a ser futbolista. Llegaba la oportunidad, me salía a jugar en un equipo fuera de la ciudad, yo me iba y llegué a abandonar el colegio. Entonces nunca les compliqué la vida a mis padres por tema de uso de sustancias incorrectas, aunque viví en ese mundo, como lo decía Luis. Pero sí, abandonaba el estudio, entonces ese era un problema. ¿Pero cómo que abandonaba el estudio? Sí, porque si me salía la oportunidad de jugar en Santa Bárbara, jugué en Santa Bárbara, en un equipo que se llama El Espartano. Y o sea, ¿tú solo te ibas? Yo les decía a mis padres, por lo mismo que pasábamos en el hogar, yo quería buscar una salida. Yo una escapatoria, yo tomaba un bus y me iba. Y porque me daban de repente un par de lempiras allá, me daban tacos, yo me iba. Pero, sin embargo, sabía que a ellos también les estaba afectando eso, por la inversión que hacían, porque hacían un gran sacrificio. Mis padres, eso sí, yo lo puedo destacar y le digo, lejos de lo que vi en mi casa, de la falta de amor o de lo que hubiese querido, siempre vi los buenos consejos, siempre vi esa protección hacia uno, de que no cayera en las garras de todo lo que sucede en este mundo, en la sociedad en la que estamos. Pero sí había algo que ellos tenían, era confianza hacia mí. Ellos sabían que si yo salía de mi casa, no andaba en cosas malas. Andaba en cosas, podríamos decir, que me gustaban, que me apasionaban. Y eso era uno, el fútbol. O sea, luché a tal punto de que como no pude incursionar no pude seguir en Olimpia Reserva, me termino yendo a hacer prueba a España Reserva. Y
creo que ahí fue como la oportunidad que pude haber tenido de llegar, porque muy pocos saben esto. Yo llego a hacer unas pruebas a España Reserva. Viene un vecino que se llamaba Fairon Barahona, él sí pudo debutar en primera división, y Halmar, ellos eran amigos y compañeros de equipo. Ellos me dicen, vamos a probarnos a la España. Entonces yo vine y obedecí, aún siendo parte todavía de Olimpia Reserva. Y esa vez llegaron a ver un colectivo, un técnico mexicano que se llamaba Alberto Ordaz, creo. Él me vio jugar, a mí y otros compañeros. Había uno del San Ramón de Puerto Cortés, me acuerdo. ¿Cuántos años tenías ahí? No, ahí tenía mis 17 años, por ahí. Y entonces él dijo, seleccionó quiénes íbamos a pasar a formar parte durante un periodo, una semana o 2 semanas con el equipo de primera. Ahí fue donde yo llego, y pensé que en ese momento yo ya tuve la oportunidad de jugar un partido amistoso de España-Valencia. Ahí pues yo dije, cuando me vieron algunos amigos, no, ya estás ahí, pero no sabían de que yo todavía era parte de Olimpia Reserva. Entonces fue así como se da ese momento, pero no me dan los papeles. Me dicen que jugadores de Olimpia Reserva de España, reservas o las otras categorías, no era fácil pues cederlo, a menos que pagaran por los derechos de formación. Entonces vine yo y me fui, me llamaron de Santa Bárbara, y es como me voy para Santa Bárbara. Colina, Santa Bárbara, llego, ahí estuve un buen tiempo dedicándome al fútbol, peleamos departamentales, porque me apasionaba eso. Entonces, con respecto a que me iba del hogar, prácticamente era eso. Me fui, tenía a mis abuelos en su momento en ese sector, entonces ya encontré como una escapatoria y llegué a ese lugar. El deporte, podríamos decir, fue como tu catalizador, tu punto de poder diluir todo lo que estaba aconteciendo alrededor tuyo. Correcto, Luis, porque eso me despejaba la mente. Yo siempre he dicho que el fútbol es una herramienta que, si la sabemos utilizar para bien, podemos ganar a muchas personas para Dios. A mí siempre me inculcaron esa fe, el orar antes de un partido, que el Señor nos guardara, no pedirle al Señor tanto por el resultado, sino porque saliéramos bien de un partido. Eso era lo más bonito, y aprendí ahí esa manera de ver a Dios como esa persona que estaba hasta dentro de un terreno de juego, aunque muchos no lo quisieran ver así, porque el Señor nos guardó. Entonces fue esa herramienta para poder despejar mi mente, y lo disfrutaba muchísimo. Cuando, volviendo al tema ese, cuando ya me piden los papeles, yo digo, no, ya estoy aquí en Santa Bárbara. Y entonces, ¿pero qué? ¿Deseas venir acá o deseas quedarte? Entonces yo decidí quedarme allá. Y ahí, como que para muchos podría decir, perdiste la oportunidad. Sin embargo, creo que ese no era el plan que Dios tenía. Porque sufro una lesión, tuve que ser operado. Y eso fue como el momento en el que yo dije, no, ya esto ya no es para mí. Y ahí viene el conflicto entre mis padres. Siempre decían, el fútbol es una carrera corta, pero cuando hay una lesión, ahí termina todo. Y así fue una lesión que fue difícil. Dejé de jugar por un tiempo. Y ahí como se terminaron las aspiraciones de convertirme en futbolista. Sí conozco, perdón. Pues fui parte de esa camada, por ejemplo, Jorge Claros, el Pitbull Claro, fue compañero mío. Estuvimos un proceso sub-17 con él, Adán Ramírez, con quienes siempre tenemos una amistad ya más lejana, pero sí, siempre que nos hemos visto, nos saludamos en las redes. Ellos sí lograron llegar, tal vez ellos fueron más persistentes. Y yo no tuve de repente esa visión de que podía llegar, a pesar de los límites que podíamos tener, la falta de apoyo. Pero entendí que no era para eso. Y decía, entonces, ¿para qué soy? O sea, ¿en qué puedo incursionar? Y cuando sucede lo de tu lesión, tienes que salir por circunstancias de algo que tu papá ya te había dicho. Sí. Que era cierto y se volvió una realidad. ¿Qué sucede contigo en ese momento? ¿Cuál es tu transición? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué es lo que haces? Las decisiones que tomas. Me imagino que dejaste el fútbol, pero sí. ¿Cuál era tu circunstancia? No, pues difícil, porque se lo voy a decir así. Mis papás no estuvieron presentes en el hospital el día que me tuvieron que operar. Ellos decían de que mi mamá más que todo decía, no, yo no voy a ir a ver porque yo siempre lo he advertido. Entonces en esa parte, emocional era bien difícil. Y quien estuvo ahí fue mi esposa.
la que hoy es mi esposa. No éramos novios, veníamos comenzando y ella estuvo ahí. Sentí ese apoyo que de repente no lo pude tener de ellos, pero sin embargo yo sé que en lo profundo de su corazón ellos no querían que me pasara eso. Como padres, no querían que a su hijo le pasara eso. Pero gracias a Dios yo encontré gente a mi alrededor que me apoyó. Y estaba iniciando en un trabajo y tenía 15 días y me iba por casi 2 meses de incapacitado. Entonces, Dios permitió de que el trabajo no me lo quitara. Ahora, esa es la parte como bonita, pues, como el deporte viene Sí. a diluir todo lo que estaba pasando a tu alrededor. Pero retrocedamos un poquito el cassette porque nos comentabas previo al podcast algo que me llamó mucho la atención, como en la zona donde te creaste, en aquel momento que había un poco más de efervescencia de algunas cosas, también, como siempre digo, o sea, no sé por qué los cristianos nos hacemos una película de nuestro enemigo, de Satanás, llamémoslo así, como las películas de Hollywood, que va a venir en una capa, una llama roja, y realmente la palabra nos llama que el enemigo siempre va a presentar de la forma que más nos agrada. Sí. Entonces, en ese proceso hubieron otro tipo de ofertas, otro tipo de cosas que en algún momento no tomaste la decisión porque pues ya Dios tenía algo para ti, pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo afectó positivamente el hecho que tus padres en medio de sus circunstancias no dejaron de aconsejarte pues para bien? Sí, yo siempre vi a mis padres en todo lugar, aunque no estaban. ¿Cómo así? Bueno, yo siempre creí que donde yo fuera o donde yo estuviera, iba a tener los ojos de ellos. Mi mamá siempre decía, yo tengo ojos en todos lados. Y por un momento decía, ¿pero cómo? Pero llegaba a la casa y decía, ¿qué andabas haciendo en tal lado? Y entonces yo decía, es real, mi mamá tiene ojos en todos lados, pero era que ella tenía personas que... Y no eran cámaras IP, bro. No como ahora, pero me tenía en esa parte bien controlado. Pero gracias a Dios nunca me encontró o supo de situaciones en las que yo deshonré el hogar. No, nunca fue eso. Debido a lo que vivíamos, rodeado en una zona donde las sustancias prohibidas estaban a la vuelta de la esquina, me crié en un hogar muy conflictivo, lleno de pandillas, de grupos antisociales que llegaron hasta cierto punto a ejercer una presión de grupo hacia mi vida. O sos parte a las buenas o sos parte a las malas. Entonces, yo callaba eso. Yo no le decía nunca a mis papás ni a mi mamá de las cosas que yo vivía en ese lugar, porque tal vez ellos trabajaban o no sabía cómo acercarme de repente a uno y porque tenía que hablar por separado. No tenía la confianza de decirlo. Sin embargo, yo sabía la presión que vivía. Guardame esta sustancia y solo por hacerlo vas a ganar dinero. Y yo decía, no puedo. Porque venía a mi mente, mi mamá me tiene controlado, ella sabe. Lo va a ver. Ella de alguna forma se va a dar cuenta. Y aparte lo que me enseñaban a trabajar. Siempre los vi trabajar. Eso sí, siempre vi luchar. Mi mamá, una persona muy trabajadora. Mi papá también, entonces yo miraba ese ejemplo de ellos, que les costaba darnos lo que podíamos obtener. Y yo decía, esto no es para mí. Y en ocasiones, y tengo que decirlo, pocas veces cuento esto, una vez me querían quitar la vida por no acceder a la droga. Y me estaban ahorcando, me estaban golpeando, mi mamá y mi papá no estaban, ellos estaban trabajando. Pero llegó una persona de ellos mismos que dijo, hey, no, para allá. Si él no quiere, déjalo. Y esa persona prácticamente fue la que impidió que a mí me hubiese pasado algo peor sin la vigilancia de papá y de mamá. Y eso me afectó mucho porque yo decía, bueno, ellos eran a los que yo consideré amigos en su momento y estaban queriéndome quitar la vida. Y eso fue como que para mí bien duro porque yo decía, si en mi hogar tengo este problema y ahora encuentro esta situación con mis amigos que porque no accedí me querían quitar la vida, ¿qué puede pasar más adelante? Y esa situación de vas a ser parte a la buena o a las malas, eso me marcó mucho porque fue ahí donde ya la amenaza fue mucho más fuerte. Fui llamado
a solas mientras caminaba y me dijeron, vení para acá, me hablaron y me dijeron con el arma en mano, que si no iba a ser parte, a la buena, o que me fuera. Entonces yo, cuando escucho esto, para mí fue duro porque yo le hice 3 preguntas, pero ¿por qué? Y me dijo, no me estés preguntando. La segunda pregunta fue, pero ¿cómo me voy a ir si yo no tengo a dónde? No, pues, esa es la única opción. Y la tercera fue, pero ¿cómo no voy a venir acá si aquí yo vivo? Y me dijo, cuenta 3 y te perdés. Y no quiero que me sigas preguntando. Y yo caminé y el siguiente día yo estoy tomando la decisión de irme para donde mis abuelos. No le dije a mi papá ni a mi mamá para dónde iba. Me fui de la casa. Como les decía, ellos nunca dudaron de que yo andaba en cosas buenas. Pero sí, me imagino que en su interior pensaban qué le habrá pasado. Y regreso donde mis abuelos, pero ya no regreso a la casa. Me vengo a vivir a la 4ª etapa de la colonia Satélite. Conocí a un amigo, Sergio Abregú, pastor, una persona que me abrió las puertas de su casa y a quien le pude explicar lo que me pasaba y me dio alimento. Llegó hasta tal punto de apoyarme en el estudio. Volví a retomarlo y no fue fácil ese proceso porque aunque estábamos a pocos kilómetros de la casa, no podía llegar. No podía llegar. Gracias. Disculpe. Gracias también al mismo tiempo estoy por exponerte. Esto no se trata de solo tu historia, sino que en el podcast creemos mucho que alguien se va a identificar con un ambiente que ya tiene. Correcto. Y las decisiones que tomaste en ese momento, cualquier joven, adolescente, adulto puede tener un ambiente como ese. Y entre que no lo cuentas, lo que tú estás diciendo, pero tomar la decisión, mejor de aquí me voy, esto no es para mí, no es la vida, tengo un temor por dentro, porque así te siento, Sí. que aquel joven tenía un temor mejor por decir, me voy a ir. Y esto no es para mí, esto no tiene que ver conmigo. Entonces, cuando yo te digo gracias al principio es gracias por decirlo, pues, ¿verdad? Porque no solo se trata de tu vida, se trata de que aquí estamos grabando por aquellos que verdaderamente están teniendo este entorno y el escucharte a ti pueden tener una esperanza a través de tu historia, Colocho. Sí, y la verdad que yo siento decirlo porque yo sé que muchos de los que están viendo este podcast se van a identificar, como lo mencionaba Eric. Y muchas veces ocultamos esto. Por eso le mencionaba, a veces escuchan al que sale en la radio, pero tiene una historia. Tiene una historia a donde Dios nos ha llevado. Y ese proceso no fue fácil porque mis papás y mi mamá no sabían. Y hasta que me encuentro una persona en un negocio de pollos y me dice, ¿qué pasó y para dónde te fuiste? ¿Qué te has hecho? Y entonces ya no pude ocultarlo más, les estoy viviendo en tal lado. ¿Y por qué te viniste? Por esto. Y le expliqué. Y me dijo, esas personas ya no están ahí. Todos murieron. Uno murió así, el otro murió así. ¿Pero cómo? ¿Cómo así? No hay ninguno. Y fue así como tomo la decisión de regresar a casa. Ahora, lo difícil fue tener que decirle a mis padres por qué me fui. Y me dijeron, ¿por qué no me dijiste, Memo? No, porque usted iba a ir de repente a interponer una denuncia y iba a haber algunas situaciones que no hubiese querido. Entonces me refugié en el Señor. Eso sí lo hice. Y eso te iba a preguntar. En todo esto, ¿cómo te encuentras con el Señor? En el momento que te encuentras con Dios. Sí, bueno, y eso le agrego porque tú mismo lo mencionas, que ahí surge Abregú, ¿verdad? Que te abrió las puertas. Sí. ¿Ese fue el momento donde tú te acercas? No, ya me había acercado antes porque es como esa situación que estoy viviendo. Antes voy a retroceder el cassette. Alguna generación no sabe qué es retroceder el cassette, ¿verdad? Pero nosotros lo comprendemos. ¿Ustedes? No, mentira. Hey, Eric dice No, mentira. En ese momento de incertidumbre, la presión de grupo, lo que estoy viendo en mi casa, las situaciones con mis padres, yo pedí a Dios una salida. Sin conocerlo, yo le decía, Señor, dame una salida. Yo muchas veces perdí saber qué era dormir. Mi mamá entraba al cuarto y yo me hacía el dormido.
Pero yo en realidad solo cerraba mis ojos porque no podía dormir. Estaba en una situación bien difícil. Yo le pedí al Señor, dame una salida. Esa salida empezó a llegar a ese hogar a través de una hermana. Y todavía recuerda el nombre, se llama Rosy. Yo sé que si ella puede ver este podcast, yo tengo tanto que agradecerle. Nunca la volví a ver, nunca volví a saber de ella, pero sí fue la persona que me fue a hablar por mi nombre y eso me llamó la atención. ¿Cómo sabía mi nombre? Me buscó, me buscaba jueves y sábado. Yo le decía, no voy a ir. Y el sábado ahí estaba. Lo invito al grupo de crecimiento. No voy a ir. El jueves volví a estar hasta que un día terminé accediendo y en eso, ese fue como la oportunidad para poder llegar a los pies del Señor. Yo llego a una carpa, ya saben de qué ministerio les hablo, Ministerio de la Cosecha, llego y en esa carpa Dios me habla. Dios me habla porque llegué a dudar o llegué a pensar que la hermana Rosy le había dicho al pastor lo que yo estaba viviendo. Porque faltó algo que les mencionaba. Llegué al punto de querer quitarme la vida. Porque sentía que ya no podía más. Entonces le pedí a Dios una salida. Y el pastor empieza a decir prácticamente lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo. Pero todo esto, yo cuando escucho que él está haciendo el llamado, yo ya estoy en la puerta de una de las carpas. Y los diáconos me dicen, no, todavía no es permitido salir. Espérese hasta el final. Y yo no entendía. Me quedo ahí en la parte ya casi de salida cuando escucho decir al pastor, aquí hay una persona que está viviendo esta situación, dificultades en su hogar. Sus amigos, los que dicen ser amigos, están más bien teniendo planes de mal con él. Y ahí yo empecé a sentir que la hermana le contó, pero más allá de eso, Dios empezó a tocar mi corazón. Es contigo que estoy hablando. Yo siempre recuerdo ese momento como si fue ayer, porque yo no me sentí como empujado, sino que alguien me agarró de la camisa y me llevó. Y en ese momento fue cuando yo pude sentir que Dios estaba ahí. Y ahí reconozco al Señor como mi Salvador. Empiezo a llorar. Y mis palabras fueron las siguientes, Eric y Luis. Señor, aquí estoy. Tú conoces mejor que yo lo que estoy pasando. Mi corazón está hecho pedazos, pero tú eres especialista en volver a rearmar todo lo que está pasando en mí. Y la pregunta que yo le hacía a él, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer yo? Estoy tan agradecido que nunca había escuchado que me hablaras de una manera como la que hoy he sentido. Y él me hacía creer la salida que pedía era yo, aquí estoy. Y le dije, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer, yo lo voy a hacer. Llévame donde tú quieras, yo voy a ir. ¿En qué yo pueda servirte? Estoy a la disposición. Y es ahí donde encuentro ese refugio. Encontré ese padre, encontré eso que yo necesitaba en mi vida, llenar ese vacío. La falta de perdón que tenía en algún momento. No llegué a sentir odio, pero sí esa falta de perdón por las cosas que me tocó vivir, por el daño que mis amistades en algún momento quisieron hacerme. Y fue ahí donde el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Entonces ya ahí llego y estoy en ese proceso, conozco a Sergio Abregu, me abre las puertas de su casa y empiezo a trabajar, a viajar mucho. Es ahí donde empiezo prácticamente en los medios de comunicación a través de él, porque él me dice, yo veo que te expresas muy fácil, te veo siempre comprometido en las reuniones. Yo venía desde La López hasta La Cosecha, a las reuniones de jóvenes, aún sin haber transporte, porque por algún motivo no metían un autobús. Yo tomaba el transporte público, yo llegaba, yo quería estar ahí. Yo había encontrado algo en Dios que no lo había podido encontrar fuera de él. Y en una ocasión me acuerdo de que no había bus y había en La Cosecha, hay en La Cosecha una casa como de oración, una montaña de oración que tiene el nombre Peniel. Y yo decía, pues no me voy a poder ir porque no hay transporte, pero aquí me voy a quedar orando. Y ahí oraba. Ahí le decía, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Un día estoy ya listo para irme para la montaña de oración, como le llamábamos. Y el pastor Misael va pasando. Y me dice, ¿qué pasó, joven? ¿Por qué estás aquí? No, voy a quedarme orando. ¿Pero qué? ¿Venís de la reunión? Sí. ¿Pero dónde vives? Entonces yo le digo, ¿dónde? Y me dijo, no, vámonos, yo te voy a dejar. Y eso a mí me llamó la atención, me fue a dejar.
Y yo dije, este es el compromiso que Sergio vio, que siempre estaba ahí. Y un día me dijo, vamos a tener un programa especial por unos congresos que vamos a hacer de los jóvenes y yo quiero que estés ahí. Así es como yo incursiono en la radio. En Estéreo Fiel fueron mis primeros pasos. Me encantó, me apasionó tanto que encontré eso que yo le decía al Señor, ¿en qué puedo servirte? Yo no sabía, yo tal vez era más talentoso con el balón, pero no sabía que tenía la habilidad también de poder dirigirme a la gente, de poder evitar ese pánico de repente a estar frente a un micrófono, en una cámara, ¿no? Y ahí fue como empiezo en este mundo. Y como esto es por algo pasó, que es interesante todo el proceso, sí. Hoy por hoy te lo resumo porque yo sé que es largo, nos llevaríamos un podcast por cada aventura de Adolfo, del Colocho. Pero estuviste en Estéreo Fiel, estuviste en una radio en Choloma, nos mencionaste, sí, estuviste en Logos FM, sí. Y en la actualidad sigues vigente en Vida FM. Aparte de eso, fuiste nominado a Mejor Locutor en el premio Águila en Miami. Recibiste un premio también en algún como momento. Mejor Programa Radial. Pero todo eso, y le podemos sumar y sumar más. Sí. Yo sé que todo ese proceso que me contaste, Colocho, porque me consta, también soy comunicador, pero yo sé que tú tienes mucho. Ahí tú encontraste la razón y el por qué. El por algo habías pasado todo eso. Y te pregunto, como resumen, porque sé que hay mucho, ¿nos puedes mencionar un par de ocasiones donde alguien te llamó y tú pudiste ponerle toda la atención porque tú sabías de dónde te estaba llamando o por qué razón te estaba llamando? Sí, el resumen muy correcto. Hay una radio que marca mi vida, JBN. Llego a JBN en el 2004, 2005, por ahí. En aquel momento lo urbano no era como que lo miraban como que no era correcto, ¿verdad? Y recibimos muchas críticas en su momento y todo. Pero llego ahí y monto un programa que se llamó La Mera Neta. Los que saben de este programa, se iniciaba muy temprano, 7 de la mañana. El objetivo de ese programa era hablar la mera neta. Pero ¿y por qué le pones el nombre así? Me dijeron, no, porque yo quiero hablar la mera verdad. Y empezaba a relatar lo que yo vivía en su momento. De dónde Dios me sacó. Y me iba de frente a decirle a la gente lo que yo viví. Yo estuve en este mundo, pero no accedí. La presión de grupo no pudo conmigo. Lo mismo te puedo decir a ti. Por más que alguien te enganche, por más que alguien te diga, hacelo, yo estuve ahí. Y yo sé que es decirle no a este sistema que quiere gobernar la juventud, que quiere gobernar. Y me iba de frente y contaba una reflexión que cada vez que hablo con gente que me escuchó, decía, vos me hacías llorar con las reflexiones. Yo agarraba cualquier historia de lo que yo vi o lo que viví en su momento. Y la radio hasta ese momento era más imaginación. Hoy nos pueden ver, ahora están las redes, pero en ese momento creaba una escena y eso hacía que la gente se identificara con eso. La Mera Neta fue el programa que me dio a conocer ya como el Colocho, porque se escuchaba a nivel nacional la radio. Y logré viajar a muchos de esos lugares. Y me encontré con historias y le podría contar muchas. En una ocasión me monté a un taxi. Y en ese taxi la persona iba escuchando la radio para la que yo había trabajado, que era JBN en su momento. Y le digo, ¿siempre escucha la radio? Sí, me acuerdo, yo me iba a bajar en la Quinta Avenida, frente al parque. Pero antes de llegar ahí yo quería escuchar de él qué tanto había edificado la radio. Y me dijo, yo la empecé a escuchar, escuchaba un programa en tal horario, un programa que realmente a través de ese programa conocí al Señor. Aquí donde me ve, yo fui adicto al alcohol. Y en una ocasión, cambiando las radios, me encontré con un muchacho que decía lo siguiente. Tú que me estás escuchando, yo me acuerdo de eso, ese era el enfoque. Tú que me estás escuchando, de repente te han dicho de que no sirves para nada, no vales nada, o te has sentido derrotado y por eso vives la vida que estás llevando, sin futuro, sin rumbo. Te hace falta conocer al que yo conocí. No les hablaba directamente en su momento de Dios hasta que encontraba el punto ya final.
Y tú que sigues pensando que eres un fracasado, un derrotado, quiero decirte lo siguiente. Los médicos dicen que millones de espermas quieren entrar al óvulo de nuestra madre. Solamente uno entró. ¿Quién crees que es esa persona? Y ahí quedaba un fondo. Eres tú que me estás escuchando. Tú eres campeón, tú eres vencedor. Tú sin antes ser ya una persona con manos, ya habías vencido a millones y Dios te trajo con un propósito. Si quieres hacer conmigo esta oración, quieres llevarte a Jesús en tu corazón, haz esta oración. Y me decía él, yo hice esa oración. Yo me identifiqué con eso. Vivía en la calle, tomando. Mi vida era un desastre. Y a través de ese programa conozco del Señor, pero me pregunté qué va a pasar después. ¿Y en qué puedo servir yo si yo escucho de que soy importante, lo que acaba de decir? Y empezó a vestirse de una manera correcta, a quitarse su barba, su cabello, me comentaba él. Y un vecino lo vio y le dije, vecino, lo veo que está transformándose, ya lo veo diferente. Fíjese que no cree que me pueda ayudar usted. Tengo un taxi ahí que me lo han dejado para que usted se gane la vida ahí. Lo veo que ha mejorado. Y era lo único que yo sabía hacer, dice, manejar. Empiezo en este taxi que ando y me dijo, a todo el que se sube acá, le cuento mi historia. Y yo dije, hasta ahí yo no le decía, soy yo el de la radio. Ajá. Hasta ahí yo me quedaba callado, pero llegó un punto en el que no aguanté más y le dije, yo fui el que estaba ahí. ¿Tú eres el Colocho? Sí. Me acuerdo que no me quería cobrar los 20 lempiras del pasaje. Y le digo, no, es su trabajo. Lo que más me impactó es que cuando me bajo en la Quinta Avenida, justamente frente al parque, cierro la puerta y veo en el taxi, Dios ha sido bueno en la parte de atrás. Y yo dije, este hombre hasta en el carro anda identificado con lo que Dios hizo en su vida. Y la segunda que les podría contar, que si esta me conmueve, es que estoy en la primera calle, me acuerdo, en una feria juniana. Va a chocar esto, lo que voy a decir, pero ese programa lo llevábamos a la primera calle en la feria. Aquí escuchaba un grupo secular, aquí el otro, pero aquí montábamos nosotros con Siervos Escogidos, con Raza for Christ, con Living Soul, con todos los grupos que en ese momento estaban llegando a la juventud a través de un ritmo. Llevamos a los hermanos Moreira con sus rancheras y ahí la persona que andaba un poco bajo los efectos del alcohol se quedaba ahí, eso era estratégico. Claro. Y yo era nada más el animador junto con otro compañero. Pero llegó un punto en que el animador, yo como animador me daba cuenta que el objetivo no era que la gente cantara ahí, ni que la gente, no, el objetivo era que esa noche se llevaran a Jesús en su corazón. Entonces yo me paro sin ninguna Biblia y empiezo a decir lo siguiente, quizás muchos de los que están acá vinieron a buscar la felicidad a este lugar que no es el correcto. Y esas miradas se quedaron fijamente con lo que yo dije, porque todo el mundo quiere buscar la felicidad. Entonces, les digo, está bien la sustancia que hoy probaste o lo que andas en tu mano, las cervezas en lata, te pueden calmar lo que estás viviendo, pero te hago una pregunta. Y ahí es donde yo entraba en esa parte de captar aún más la atención. ¿Qué va a pasar después de que te vayas de este lugar o que esto se apague, que los grupos se vayan? ¿Qué va a pasar? ¿Tu realidad va a cambiar o seguirá siendo la misma? Y todo el mundo se quedó ahí. Ya no seguía escuchando gente decir, ¿qué está haciendo Dios acá? Porque era lo que nos gritaban. Llegamos a sentir latazos que nos tiraban. Claro. Y se quedaban fijamente viendo. Y le decía, es más, podría decirte que nadie te asegura que esta noche pueda llegar a tu casa. Y eso les captó más la atención. Cuando yo digo, hoy te puedes llevar a Jesús en tu corazón. Y yo sé que estás maquinando lo siguiente. ¿Qué hace Dios en este lugar? No porque me lo dices o porque, sino ya lo escuché, pero también siento que lo estás pensando. Porque estás enfocado en que Dios está solo en 4 paredes y Dios está aquí también y te ha venido a buscar. Y ahí siento que la gente está diciendo, Dios me vino a buscar a mí, sí. Terminó esa noche, antes de terminar esa noche, vi cómo tiraban las latas al suelo, los cigarros los aplastaban y había muchas lágrimas. Y les digo a los cantantes, vengan, esto es lo más importante que vamos a hacer esta noche, orar por la vida de ellos. Ya cantamos, ya todo, nos vamos a ir de acá, pero ellos necesitan oración. A los años,
Como a los 2 años yo llego a promocionar un concierto, Raza for Christ, DC Reto, una iglesia, y encuentro la pastora a la que busco con otra persona, platicando, tienen la Biblia, y llego, pastora, vengo a esto, y le explico, le puedo dejar estos boletos para que lleve su juventud, y la persona me está viendo, y no me despega la mirada, y me dice, yo a usted lo conozco. Y le digo yo, ¿dónde? Pues uno en el medio está expuesto a que lo vean en algún lugar o lo escuchen. Me dice, no se va a acordar de mí, pero sí le digo, yo estaba en la primera calle en una feria juniana cuando usted se paró enfrente, tomó el micrófono y dijo estas siguientes palabras. Y me las recordó. Y cuando él me dice eso, yo ahí sí empiezo como a ya recordar. Y le digo, sí me acuerdo del lugar, me acuerdo de lo que hicimos, pero de usted no. Y me dijo, no se va a acordar de mí. ¿Por qué? Le digo, porque yo era travesti por tantos años y pasaba y me dio lugar específicamente. Y esa noche, cuando usted dijo de que Dios me había ido a buscar, eso fue para mí que me impactó. Dios, así como yo soy, en la condición que estoy, me vino a buscar. Y esa vez conocí a Jesús y la pastora me queda viendo y me dice, ¿vos fuiste? Sí, aquí vino a quemar la ropa que usó por tantos años en ese mundo. Y eso no es nada, dice él, ¿verdad? Pego un silbido y veo bajar de las gradas a otra persona y me dice, y me lo presenta. Y me dice, él era mi amigo, era mi compañía, andábamos juntos en ese mundo. Y al ver que no llegaba, preguntó que qué había pasado conmigo, me buscó hasta que me encontró y me dijo que él quería lo mismo que yo había sentido y aquí estamos. Porque me pregunté, bueno, conocí a Jesús, pero ¿y qué va a pasar después? Encontré este refugio. Esta pastora estaba preparada para recibir a alguien que vivió en ese mundo. Y no sé si puedo contarles la última nada más. Llego a un hotel, soy maestro de ceremonia y en ese hotel está una persona bien fornida esperándome. Porque habían dicho, el colocho va a estar en la parte de maestro de ceremonia. Y él me está esperando. Y me dice, cuando me ve, me dice, te estaba esperando, ¿sos el colocho? ¿Verdad? Sí, le digo, me asustó, ¿verdad? Te estoy esperando. Y me abrazó y empezó a llorar. Empezó a llorar y me decía, tal vez no entendás por qué estoy llorando. Y me suelta y me dice, vos tenías un programa en una radio y era tal radio, la 96.1. Yo te escuchaba todos los días. El lugar donde yo estaba no me permitían teléfono. Lo único que tenía era un radio. Y a través de ahí conocí al Señor. Vos decías que uno podría creer que está libre, pero está preso. Y entonces yo me identifiqué con eso. Porque yo estaba a unas cuadras de donde vos trabajabas. Yo estaba en el presidio de San Pedro Sula. Y me dijo algo que eso fue lo que me ha motivado a seguir haciendo lo que hago. Con respecto a lo que decía Luis, él me dijo, si yo no conozco a Dios dentro de la prisión, yo hubiese seguido haciendo esto. Y me empezó a decir por qué había llegado. Pero Dios ahí me encontró y ahí entendí que podría estar preso mi cuerpo, pero mi alma pudo ser libre. Gracias a eso estoy acá. Entonces, ese es uno de los motivos, Eric y Luis, que a uno lo animan a seguir adelante en esto, que el mensaje llegue a la persona correcta, que la gente pueda darse cuenta que hay esperanza, que no todo está perdido, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Tal vez yo no lo entendía en ese momento, pero Dios sí, porque Él me conoció desde antes de nacer, lo dice la palabra. Él ya tenía predestinado qué podía Él utilizar de nosotros. Entonces, eso me motiva mucho a seguir haciendo esto que hacemos. Podemos confirmar, Adolfo, que el hombre natural le gusta el fútbol, esto, el otro. Pero el hombre del llamado, el hombre espiritual, sí, que en su momento le dijiste sí al Señor, también Dios te ha utilizado por decirle sí al Señor, no solo para restaurar tu vida, sino para ser también instrumento de restauración a muchos, ¿verdad? Porque lo que yo estoy escuchando es un llamado. sí. Cuando ya contás testimonios como estos, que eso es lo que estamos haciendo con Luis aquí, están los medios de las radios, ahora están los podcasts, Sí. y por eso nos pusimos de acuerdo, el poder también
que alguien se identifique con nosotros. Podemos confirmar que lo que viviste antes, por algo pasó que Dios te llamó. Sí, por algo pasó. Y confirmar que Dios verdaderamente te llamó a predicar el evangelio a través de los medios. Sí, realmente por algo pasó. A veces no lo entendemos, Ajá. pero Dios sí tiene esas respuestas a las incógnitas que nosotros podemos tener. ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo de la lesión? ¿Por qué lo del accidente? Ajá, correcto. Porque se los voy a tener que comentar. Si ustedes me preguntan qué ha sido lo más difícil que me ha tocado vivir, fue la vez que casi pierdo la vida haciendo lo que más amo, lo que más me gusta, el trabajo en la radio. En el 2018 fui embestido por un auto, andaba en una motocicleta, yo salgo de mi casa en el carro, pero un compañero olvidó un cable y yo estoy de vacaciones, él armó el equipo, fue un 15 de septiembre. Llegamos al lugar donde vamos a transmitir, un 15 de septiembre. Siempre me gustó o me ha gustado estar en lugares donde son un potencial para dejar un mensaje. Íbamos a regalar agua a través de otros aliados que teníamos con la radio. Íbamos a orar por las personas también. Y en mis vacaciones yo decidí ir. Pues digo, aquí hay algo que hacer, voy a ir. Y fue a eso de las 6 de la mañana que regresé en el carro por un cable y decidí irme en moto porque digo, voy a llegar más rápido. Y un carro me quitó el derecho de vía. Y ese día, 15 de septiembre del 2018, casi pierdo la vida. Salí volando. La persona que me atropelló, un señor, me dijo, yo ni me bajé del carro porque pensé que estabas muerto. Ahora, ustedes dirán, pero no hay cicatrices. ¿Dónde está? Fue un accidente, casi perdés la vida. El impacto fue en mi boca. Aquí donde me ven, tengo tornillos en mi mandíbula. Fue reconstruida. Tengo dos fracturas. Y en mis manos, en mis pies no tengo nada. El impacto fue en la boca. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo que tú utilizas para poder hablarle a la gente que tienes planes con ellos? ¿Por qué mi boca? Y entendí que el enemigo quiso silenciar lo que el Señor usa de nosotros, la boca. Fue un golpe muy duro, Luis y Eric, porque pensé que moría. Mi esposa no creía que era yo, porque le decían desde el 911, su esposo tuvo un accidente de moto. No, mi esposo no anda en moto, él salió en el carro. No, él es, y le dio los detalles. Y en medio de ese proceso supe que ahí estaba Dios. A veces pensamos que Dios solo está cuando las cosas salen bien o todo está color de rosa, como decimos. No, hay momentos duros en la vida. La gente me decía, pero vos predicás, ¿por qué te pasó esto? En el hospital, aquí en la camilla, había alguien que me decía, pero no entiendo, si vos sos cristiano, ¿por qué pasas estas cosas? Porque la gente tiene ese pensamiento de que no pasamos procesos y los pasamos. En ese momento, mi esposa está conmigo y la doctora decía a través de la radiografía que miraban sobre una luz, decía, está complicado esto, está deshecha su mandíbula. Para que él vuelva a hablar, está difícil, la manera en que él se desenvuelve está difícil. Y se me acercó un doctor, hijo de Dios, Ever Flores, y me dijo, Colocho, eso es lo que dice la ciencia, me dijo al oído. Pero lo que dice Dios es otra cosa. ¿Cuál voz vas a escucharme? Y yo me aferré a la voz que decía, yo soy tu sanador. Yo tengo planes de bien contigo, mis pensamientos son de bien, son pensamientos de bien y no de mal. Y empecé a aferrarme a eso. Reconstruye mi mandíbula, pero pasa algo ahí y no quiero omitir esto porque se trata de glorificar a Dios. Amén. En medio de ese proceso yo escuchaba que decían murió acá uno, murió el otro. Y yo luchando ahí. Mi hijo me hablaba por videollamada y me decía, siendo un niño de 4 años, y decía, papá, ¿por qué no me querés hablar? Para los que no saben, quizás algunos sí, cuando a uno le sucede una fractura en la mandíbula, el proceso para poder restaurarla es bien dura, porque uno se quiebra un brazo y le ponen yeso. Ajá. Pero acá va uno amarrado con un arco que ni lo conocía en mi vida y tiene un nombre muy parecido al suyo, el arco de Erich. Hijo. Si ustedes no lo conocen, vayan ahora mismo al internet.
Es muy parecido a los frenillos, pero es muy duro el proceso porque a través de eso fijan las mandíbulas con alambre, unen. Mi comida durante varios meses fue solo líquido. Mi esposa, que Dios la bendiga, ella decía, yo no voy a tratar de hacer la comida que sé hacer siempre. Quiero comer lo que usted come, y me acompañó en el proceso. Me perdí el peso. Fue un proceso bien duro porque cuando me van a operar, y voy concluyendo con esto, cuando me van a operar, yo voy entrando al quirófano y ahí me encuentro a una persona que cuando me ve se sorprende. ¿Qué le pasó? No, bueno, sufrí este accidente. Y me dijo, ha llegado a las manos de un buen médico, me dijo. Y me dijo el nombre. Y cuando entro al quirófano, me llevo una sorpresa tan grande en mi vida. Porque yo estoy en la camilla listo para ser operado y veo dos doctoras o dos de personas que están con su uniforme de médico y están viendo mi radiografía y decían 32 años y cómo tiene la mandíbula, a saber qué habrá pasado, pero estaba bien complicado eso. Y yo escucho la voz y se me hace conocida. Esa persona yo la había recibido en la radio donde yo estaba en Logos FM anunciando una actividad de una iglesia. Y yo decía, ¿le hablo o no le hablo? Y entonces cuando me decido, le hablo por su nombre, Sharon, y me dice, Colocho, ¿qué te pasó? ¿Vos sos el de la radiografía? Sí. ¿Y qué te pasó? Yo apenas podía hablar y le explico. Me dijo algo que me dio una confianza tan grande. Me dijo, yo quiero decirte, yo no soy doctora todavía, no soy maxilofacial, no soy todavía graduada, pero estoy a punto de culminar mi carrera. Yo no iba a venir acá, pero en la universidad nos sorteamos quién va a estar dentro de un quirófano para conocer la experiencia, porque esta puede ser nuestra especialidad después. Y mi compañero me llamó anoche que no podía venir y yo le dije, pues contá conmigo. Entonces, Colocho me dice, la ciencia me trajo, pero eso es lo que Dios usó para traerme a este lugar. Voy a estar orando por tu vida en todo este proceso. Y ahí sentí, Luis y Eric, que Dios estaba ahí también. Que se seguía haciendo tan real, perdón, la parte de que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin, no importa si son buenos o malos. Me operaron, fue un éxito. La sorpresa que me llevo es que uno de los doctores que está ahí le preguntó a ella, bueno, ¿y él quién es? Porque a mí me llamó tal doctor que lo atendiera, que lo revisara, que le diera la atención, y ahora lo escucha usted hablando de él. No, es que él trabaja en una radio. Y entonces, espéreme, no es el Colocho él, porque vieron el pelo en ese momento. Sí, él es. No, hombre, si mi pastor estuvo anunciando un disco ahí hace poco en la radio y él lo atendió. Ah, mire. Wow, impresionado por lo que estaba pasando en ese momento y saber que Dios estaba ahí. El siguiente año estoy ganando un premio y estoy en un mall en Miami. Y en un mall muy grande, en el Dolphin, me acuerdo, llegaba a recibir el premio que habíamos ganado como mejor programa radial. ¿Y a quién cree que vi pasar en ese mall tan grande en medio de tanta gente? Al doctor que me operó. Y ahí sentí yo, Luis y Eric, que Dios me decía, el enemigo quiso impedir todo esto que hoy estás viendo, y le hablé. Y me dijo, wow, ¿cómo es posible que te encuentre acá así? Ando aquí por esto y esto. Colocho, yo solo te puedo decir, y ya estamos cerrando, yo sé que podemos hacer sí, no terminaría. 10, 15 podcasts con Adolfo. Sin duda, pues la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Una vez me dijo alguien por ahí, no recuerdo, para los grandes guerreros Dios siempre va a asignar grandes batallas. Y no dudo que eso es lo que ha pasado contigo, como ha pasado con Eric y con muchos. Correcto. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y es lo que podemos estar logrando ver en este resultado de este gran testimonio que nos has contado de tu vida. Solo te voy a mencionar algunos nombres rápido y me dices qué representan para ti, Estéreo Fiel. Ese inicio de lo que hoy hago. Ninette. Mi complemento. Logos FM. Una muy bonita plataforma de gran aprendizaje.
Yared, Aarón y el pequeño, no recuerdo el nombre. Bueno, tú sabes. Yared, Caleb y Aarón. Tus hijos. Sí, un regalo de Dios. Es lo que me motiva a seguir adelante en la vida. Es lo que me motiva. Vida FM. Una nueva oportunidad. Un reinicio. Y metas que estoy cumpliendo. Adolfo, esa es tu cámara, como dice Eric. Yo sé que Dios te trajo aquí con un propósito, no solo para lo que ya nos edificaste, sino para alguien que está a punto de escucharte. ¿Qué mensaje tiene Dios para esa persona hoy? Quizá has pensado que tu vida no tiene un propósito porque de repente el mundo te ha tratado de confundir, de que no vales nada, que no sirves, que viniste a este mundo sin propósito alguno. Pero quiero decirte que si hay alguien que fijó la mirada en ti, ese es Dios. Y ¿sabes lo que significa que Dios ponga sus ojos en ti? Es que eres especial. Que a tal grado que envió a su hijo a morir en una cruz por ti, sin saber quién tú ibas a ser en este momento de la vida, las decisiones que ibas a tomar. Y Él fijó tu mirada en ti y te ama. Aunque el mundo te rechace, aunque muchos puedan cuestionar lo que tú eres, ese no es el resultado final. Lo que Dios ha predestinado para ti es mucho mayor. Así que donde estás ahora mismo viendo este podcast, quiero decirte que todavía Dios no ha terminado contigo. Que creas que hay muchas cosas grandes para ti. Lo que hoy sos no determina lo que vas a llegar a ser en el Señor. Lo que Él ha predestinado para ti. Son planes de bien. Lo vas a lograr. Sigue adelante, no te detengas. Gracias, Adolfo, por este hermoso tiempo. Se puede ver la mano de Dios. Se puede ver entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Sí. Percibí, y algo que me quedó en mi corazón desde el principio, que aunque no había mucho abrazo para ti cuando eras joven, ahora sos un nuevo hombre, que tus hijos, tu familia, ya es algo diferente. No estás repitiendo la misma historia, sino que Dios vino a cambiar una vida nueva en tu vida. Puedo percibirla, aunque no lo hayas dicho, pero lo percibo en el Señor y damos gloria a Dios por todo, ¿verdad? Porque damos testimonio y evidencia que en Cristo hay una nueva vida. Gracias por venir, mi brother. No, yo estoy muy agradecido, Eric y Luis, porque nos permiten contar cosas que muy pocos saben, ¿verdad? Cosas que nos marcaron. Lo que vi, puedo rescatar siempre lo bueno de mis padres. Están vivos aún, los bendigo, los amo. Ellos pues continúan separados, pero siempre pendientes de nosotros. Somos dos hermanos por parte de papá y mamá, y una hermana solo por parte de mamá. Pero siempre rescato lo bueno. Y para convertirme en lo que hoy soy, tal vez no al hombre perfecto, pero sí un hombre temeroso de Dios, tuve que haber conocido a Dios. Y darme cuenta que todo lo que me tocó vivir, por algo pasó. Espero que no sea la primera ni la última, ¿va? No. En algún momento te tenemos en otro tiempo. O me visitan a mí, o vamos a la radio. Correcto. No le digas eso a Luis porque ya vemos que el niño es eterno. No, ha sido una bendición. Esto ha sido Por Algo Pasó. Nos encontramos pronto. Un abrazo y gracias, Adolfo. Gracias a ustedes por la invitación y bendiciones. Gracias a todos.